vida. Este mundo eres la salida. Tu cruz fue el remedio que mi vida salvó. Con sangre pagaste por mi rebelión. Dios, cantaremos de tu gran amor. De tu misericordia, Señor. Cantaremos de tu gran amor. De tu misericordia, Señor. Te damos gloria y te adoraremos y proclamaremos que tú eres Señor. Tú eres Señor. Díselo. Muestra mano de tu mejor alabanza, tu Señor. Te damos gloria y te adoraremos y proclamaremos que tú eres Señor. De tu gran amor. Sí, Señor. Buenas noches, hermano, Dios lo bendiga. Me presento, soy el pastor Elías del Ministerio Casa Oración de Buenos Aires, Don Torcuato, Argentina. Le doy las gracias una vez más por compartir su tiempo para escuchar la palabra de Dios. Ahora le invito a que cierren sus ojos, vamos a estar orando al Padre. Padre Celestial, te damos gracias, gloria y honra. Gracias por un día más de vida, Padre amado. Gracias por este momento que tenemos para escuchar tu palabra de bendición y de edificación, Padre amado. Te damos gracias ante todo por tu presencia, Padre Celestial. Gracias por estos medios también de comunicación que hoy son de bendición para nuestras vidas, Padre Celestial, las redes sociales, por lo cual también se cumple tu palabra, Padre Celestial, que te somos testigos hasta los confines de la tierra. También, Padre amado, te damos gracias porque estamos congregados a través de tu Santo Espíritu. También, Padre Celestial, te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que acaban de conectarse para escuchar tu palabra de bendición y de edificación para sus vidas. Sabemos, Padre amado, que estamos en tiempos difíciles, Padre amado, y hoy más que nunca nos sirve tu palabra, Padre Celestial, para seguir hacia adelante, Padre amado, que tú nos hables, Padre amado, que tu Santo Espíritu esté obrando en este momento, que le traigas respuesta a mis hermanos y que haga lo que el hombre no puede hacer, que tu Espíritu Santo haga la transformación, haga lo imposible, Padre amado, porque creemos en ti, sabemos que tú eres el mismo de hoy, ayer y por los siglos de los siglos. También ahora en el nombre de Jesús ato y reprendo todo hombre fuerte, todo espíritu inmundo y toda carne se sujetan en el nombre de Jesús. Todo lo que se quiere levantar en este momento en el cual estamos en tu presencia, Padre Celestial, todo lo que quiere ser contrario a este momento, lo atamos y lo reprendemos en el nombre de Jesús. Te damos gracias, gloria y honra una vez más en el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a estar compartiendo la palabra del Señor en el libro de Job, capítulo 11, versículo 2. Si alguno lo tiene, lo puede estar buscando. Jesús vive, majestuoso su nombre, nada se iguala a él, majestuoso su nombre, no hay otro nombre, majestuoso su nombre, no hay otro nombre. Leemos entonces la palabra del Señor que se encuentra en el libro de Job, capítulo 11, versículo 2. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice así: las muchas palabras no han de tener respuestas, y el hombre que habla mucho será justificado. Harán tus falacias callar a los hombres, harás escarnio y no habrá quien te avergüence. Tú dices, mi doctrina es pura y yo soy limpio delante de tus ojos. La palabra del Señor hoy nos habla de la vida de un hombre llamado Job, un siervo de Dios, que Dios en su momento lo exalta. ¿Por qué? Porque llegado su momento dice que el enemigo, el diablo, Satanás, se presenta delante de Dios y Dios lo exalta a este siervo. ¿Por qué? Porque lo dice, no has considerado a mi siervo Job, que no hay nadie como él en la tierra. Y dice que el enemigo pide permiso para entrar en la vida de Job. ¿Por qué?
Porque nos cuenta la palabra del Señor que Job era un hombre prosperado, era un hombre dedicado a Dios, si podemos decirlo. Dice que él todos los días se levantaba, oraba por su casa, su familia, hacía sacrificio aún por sus propios hijos. Y así tal vez usted que está escuchando este mensaje decidió buscar a Dios en estos tiempos tan difíciles o está en el camino del Evangelio y usted está pasando por pruebas, luchas, dificultades, que eso es lo que Dios nos quiere mostrar hoy. Que si son prueba o proceso, como le llaman en estos tiempos, si son pruebas de Dios o si estamos pasando lamentablemente cosas rutinarias. ¿Por qué? Porque muchas veces escuchamos decir a las personas: estoy pasando un proceso económico, un proceso en mi salud, en X motivo, en X sector de la persona. ¿Por qué? Porque confunden el diario vivir, si podemos decirlo, la vida que tuvieron en el pasado, porque dicen: Dios me procesó a lo largo de estos tiempos a través de los vicios y la droga. No, el proceso se comienza una vez que nosotros decidimos dejar el camino atrás, la vieja vida. ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor que este hombre dice que se buscaba a Dios de oídas, de lo que había leído, de lo que le decían. Él buscaba a Dios a su manera, y así tal vez usted también decidió seguir a Cristo, y ahí empezó el proceso, la prueba de Dios. ¿Por qué? Porque dice que Dios en este libro nos muestra su gloria y su poder, y también nos muestra que Dios probó a este hombre. ¿Por qué? Porque dice que este hombre primeramente era el hombre más rico de ese momento, tenía muchos bienes, tenía los hijos más lindos, tenía todo, dice que tenía todas las riquezas, y así tal vez usted también tiene todo, pero cuando se decide a buscar a Dios, deja toda su vieja vida, quiere cambiar, quiere ser una nueva criatura, ahí empieza el trato de Dios, los procesos que le llaman hoy en día. ¿Por qué? Porque Dios nos prueba y nos enseña a buscarlo por quién es, no porque lo que nos va a dar, sino por quién es. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Padre Celestial ante todo. Y la palabra del Señor nos dice que Él nos disciplina, que no menospreciemos la disciplina de Dios. ¿Por qué? Porque Él, a quien recibe por hijo, dice que lo disciplina. Y usted, si se considera un hijo de Dios, un creyente, un cristiano, usted tiene que comprender que las pruebas, las luchas al Señor es necesario. ¿Por qué? Porque una vez que pasemos ese desierto que le llaman, esas pruebas que cuando estamos solos, estamos afligidos, no hay nadie que nos pueda ayudar, está el Espíritu Santo, y ahí es cuando nosotros conocemos a Dios y nos aferramos más a Él y salimos victoriosos. Por eso leemos en el versículo 2, dice: las muchas palabras no han de tener respuestas. Tal vez usted en su momento dice: yo me acerqué a los pies de Cristo y parece que todo se me volvió en contra. Y es así lamentablemente. ¿Por qué? Porque una vez que, vuelvo a repetirlo, dejamos nuestra vieja vida, queremos hacer bien las cosas. Tal vez usted dejó los vicios y el médico le dice: usted tiene X enfermedad, tiene X problema, dejó el cigarrillo, dejó muchas cosas y ahora se le volvió todo en contra. Parece que era mejor que tenga ese vicio antes que dejarlo. Pero es prueba de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús mismo nos dice que en el mundo sí vamos a tener aflicciones, pero que confiemos en Él. ¿Por qué? Porque Él venció al mundo, y las momentáneas tribulaciones no se comparan con la gloria venidera. Dice que Jesús también pasó esas pruebas, esa lucha, siendo hijo de Dios, y cuánto más nosotros. Pero Jesucristo nos dejó esa enseñanza, que nos aferremos a Él y que confiemos en Él. ¿Por qué? Porque Él venció al mundo. Y eso es lo que Dios nos quiere hablar hoy. Tal vez usted se estaba preguntando: si yo decidí hacer bien las cosas en su momento, quiero dejar los vicios, quiero dejar la mala junta, la mala amistad, quiero dejar de ser infiel, quiero estar bien en mi trabajo, quiero hacer bien las cosas, no quiero estar hablando mal de nadie, y así muchas cosas, y parece que todo se le volvió en contra. Por eso dice la palabra del Señor que en su momento Job, al principio dice que no negó a Dios, no habló en contra de Dios, pero una vez que empezó Dios a tratarlo, a probarlo, dice que empezó a dudar de Dios, en el sentido de que decía: ¿por qué los que están haciendo mal las cosas prosperan? ¿Por qué, Dios, me tocaste mi hijo? ¿Por qué? Porque él perdió sus hijos, dice la palabra del Señor, perdió sus bienes, perdió todo. Dice que se quedó sin nada, simplemente con su esposa. Y dice la palabra del Señor que Job empezó a hablar en contra de las personas que hacían mal las cosas que le iba bien, y que Dios parecía que era injusto. Y así tal vez usted ve que se acercó a los pies de Cristo y parece que le está yendo todo mal, pero no es así. Por eso dice la palabra del Señor que el amigo de Job le contesta esto y le dice: las muchas palabras no han de tener respuesta. ¿Por qué? Porque Job preguntaba: ¿por qué me tocaste mis hijos? ¿Por qué me tocaste mis finanzas? Tal vez en este tiempo el Señor
tocó a sus hijos, tal vez estaban en la congregación, estaban buscando a Dios o estaban intentando buscar a Dios, pero ahora lamentablemente están perdidos, están muertos espiritualmente. ¿Por qué? Porque dice que los hijos de Job lamentablemente murieron. Y así dice que él quedó pobre también. Tal vez usted tenía un buen trabajo en su momento y decidió acercarse a los pies de Cristo, o tal vez no, tal vez está pasando por estas pruebas, esta lucha, y es tiempo de que busque a Dios. ¿Por qué? Porque usted va a salir victorioso si busca al Señor, así como fue este hombre. Y dice en el versículo 2, dice, el hombre que habla mucho será justificado. ¿Por qué? Porque Job decía, si yo busco a Dios, si yo todos los días oro, pido por mis hijos, hago sacrificios. En su momento dice que se hacían sacrificios para limpiarse los pecados. Así hoy nosotros oramos por nuestros hijos, por nuestros seres queridos. Pero dice la palabra del Señor también que tal vez usted está orando por sus hijos, gloria a Dios, pero dice que los padres no van a pagar por el pecado de los hijos, ni los hijos por el pecado de los padres. Eso es lo que Dios quiere que comprendamos, que simplemente tenemos que orar y creerle al Señor. Tal vez están muertos espiritualmente sus hijos o sus seres queridos, su esposa, sus propios padres. Tal vez usted está orando y lo está viendo muerto espiritualmente, en el sentido de que están apartados, están en los vicios, dejaron de seguir al Señor. ¿Por qué? Porque no aguantaron tal vez las pruebas, las luchas que estamos pasando hoy en día, que es lo que Dios nos está mostrando que este siervo tenía. Y eso es lo que él decía: si yo hago todo esto, ¿por qué me pasó esto? Si yo buscaba a Dios, yo era irreprensible. Él mismo decía que era irreprensible, que tenía integridad, era un hombre íntegro, de buen testimonio. Pero llegado el momento de la prueba, que Dios lo probó para ver si él lo buscaba a Dios por quién era, no por las riquezas ni por lo que le daba, sino porque era Dios. Dice que él empezó a hablar mal de por qué los que hacen mal las cosas, Dios le prospera, le parece que le va todo bien a los hijos de los demás que están haciendo mal las cosas, pero Dios le contestó a través de su amigo. Por eso la palabra del Señor también nos dice que la salvación no es por obra para que nadie se gloríe, sino por fe. Nosotros tenemos que caminar, a pesar de que tengamos lucha y dificultad, tenemos que poner los ojos en el autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús. Tenemos que caminar siempre puestos los ojos en el autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque el hombre va a fallar, yo voy a fallar, el pastor, el diácono, el siervo de Dios va a fallar, porque es hombre, porque no hay justo, dice la palabra del Señor. Por eso vino Jesucristo a morir y a resucitar por nosotros, por gracia y misericordia de Dios. No es porque nosotros oremos 10 horas que nuestros hijos van a ser salvos, sino por gracia y misericordia de Dios y por nuestra fe también. ¿Por qué? Porque he escuchado muchas veces que dicen: no, yo ayuné tantos días, yo hice vigilia, yo hice esto, yo hice lo otro, para que mis hijos estén en la congregación. Y gloria a Dios, pero fue por la fe, no por sacrificio. ¿Por qué? Porque el Señor no quiere sacrificio, sino obediencia. La palabra del Señor nos cuenta en la Biblia que había un siervo llamado Elí, un sumo sacerdote, que dice que en vez de corregir a sus hijos, dice que él los apañaba, si podemos decirlo, él los consentía, no le exhortaba, no le decía nada, sino simplemente no le decía nada. Y esto dice que se burlaban de las cosas santas del Señor. Y así vemos muchas personas que dejan servir primeramente en la congregación, o usar el nombre de Dios, o hacer las cosas en el nombre de Dios, cuando no están bien. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que estar bien delante del Señor para poder hablar. A mí de nada me sirve hablarte del Señor Jesucristo, decirte dejar los vicios si yo tengo vicio, si yo estoy haciendo mal las cosas. ¿Por qué? Porque soy un mal testimonio. Por eso dice la palabra del Señor que el Señor desechó a esa familia lamentablemente y levantó a un niño, a un profeta llamado Samuel, que es el que escribió también una mayor parte de la Biblia. También el Señor nos muestra de un rey también llamado Saúl, que está en el libro Samuel, y dice que este hombre prefirió hacerle caso a los hombres antes que a Dios. Y es lo que dice, en su momento él se quiso justificar y dice que trajo los ganados cuando Dios le dijo que destruya todo, que deje todo, si podemos decirlo. Y él dijo que quería traer para hacer sacrificio. Y ahí es cuando este profeta Samuel le dice que Dios prefiere obediencia antes que un sacrificio. Usted puede estar orando, puede estar clamando, pero si usted no se ordena, no tiene un orden en su vida, no deja su vieja vida, de nada le sirve. ¿Por qué? Porque tenemos que dejar nuestra vieja vida, tenemos que ser una nueva criatura, tenemos que morir a la carne. Y eso es lo que el amigo de Job le estaba explicando, que dice en el versículo 2, dice: el hombre que habla mucho será justificado. ¿Por qué? Porque Job se quería justificar, decía: yo no puedo estar pasando esto si yo estoy buscando a Dios, si yo estoy orando, yo estoy ayunando, yo estoy haciendo todo esto, nada nos sirve. ¿Por qué? Porque el Señor no quiere sacrificio, sino obediencia. Es preferible que usted deje su vieja vida, que deje los vicios, que haga bien las cosas,
a pesar de que el mundo lo trate de loco. ¿Por qué? Porque lamentablemente a nosotros lo que hacemos bien las cosas, lo que decidimos dejar nuestra vieja vida, buscar a Jesús, nos tratan de loco, de religioso, pero nosotros estamos por amor al Señor, estamos sirviéndole al Señor. ¿Por qué? Porque no queremos que ninguno se pierda, que seamos salvos, como dice la palabra del Señor, que si nosotros creemos vamos a ser salvos nosotros junto con nuestra casa. Seguimos leyendo en el versículo 3, dice: ¿harán tus falacias callar a los hombres? ¿Harás escarnio y no habrá quien te avergüence? Dice la palabra del Señor, dice, harán tu falacia que significa engaño. Eso es lo que estábamos hablando. ¿Por qué? Porque él decía, yo oro por mis hijos, pero dice la palabra del Señor que mientras él hacía sacrificio por sus hijos, dice que ellos estaban de fiesta, hacían banquete todos los días y no buscaban a Dios. Si nosotros podemos estar orando, podemos estar pidiendo oración por ellos, pero si ellos no ponen de su parte, tampoco el Señor puede hacer mucho. Sí, por nuestra fe pueden ser transformados, pero lo que le decía esto el amigo, ¿por qué? Porque él decía, ¿por qué mis hijos se murieron si yo hice bien las cosas? Vuelvo a repetirlo, dice la palabra del Señor que los padres no pagan por el pecado de los hijos, ni los hijos por el pecado de los padres, ni los hijos por el pecado de los padres. ¿Por qué? Porque muchas veces vemos que lamentablemente acusan. ¿Por qué? Porque le dice, harán tu falacia callar a los hombres, harás escarnio y no habrán quien te avergüence. Tal vez este hombre decía, mis hijos están todos en la iglesia, están congregando, pero no buscaban a Dios. Y así hoy en día vemos muchas personas que lamentablemente están apartadas. ¿Por qué? Porque tal vez se burlaban de otras personas, le encarnecían, lo humillaban públicamente diciendo, mi familia sirve y la tuya no. Y hoy lamentablemente están muertos espiritualmente. ¿Por qué? Porque no aguantaron la prueba, la lucha, las dificultades que el Señor nos prueba. Dice la palabra del Señor que el Señor nos va a probar como al oro, y también que cuando pasemos por las aguas no nos van a negar, que cuando pasemos por el fuego no nos vamos a quemar si confiamos en el Señor. Eso es lo que el amigo de Job le estaba explicando, que era una prueba, una lucha que estaba pasando, que tenía que confiar en el Señor, no tenía que justificarse ni nada, simplemente tenía que ser obediente al Señor. ¿Por qué? Porque en las pruebas, en la lucha, en las dificultades aprendemos a confiar en el Señor. Por eso el Señor nos dice que todos nos pueden dejar nuestro padre, nuestra madre, pero el Señor siempre va a estar con nosotros para levantarnos, porque eso mismo le pasó a Jesucristo. Siendo hijo de Dios, dice que todos lo abandonaron, pero dice que Él oró y clamó al Señor, y dice que Dios mandó a su ángel para fortalecerlo. Así tal vez usted se encuentra solo en estos tiempos, buscando al Señor en su casa, pidiéndole al Señor que Dios restaure su familia, su matrimonio, su economía, no lo sé. Usted tiene que orar y clamarle al Señor. ¿Por qué? Porque el Señor mismo nos dijo que su Santo Espíritu iba a estar con nosotros hasta el fin de los tiempos. Y es así, no importa la hora, no importa la circunstancia, no importa el lugar. Siempre tenemos que orar y pedirle al Señor que nos ayude y nos fortalezca, para que mande su ángel y nos fortalezca. El Señor nos dice en su palabra, clama a mí, yo te responderé. Y eso es lo que tal vez usted estaba haciendo, estaba preguntándole al Señor, ¿por qué tanta lucha? ¿Por qué tantas pruebas? Si yo te estoy buscando, estoy haciendo bien las cosas. Es necesario, lamentablemente, ¿para qué? Para que cuando pase todo esto nosotros podamos decir como el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque muchas veces he escuchado a personas que dicen, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y al momento de la prueba dejan todo, lamentablemente se apartan y dejan mal al nombre del Señor Jesús, que es lo que nosotros tenemos que exaltar, el nombre de Jesús, tenemos que darle gloria, tenemos que hablar de lo que el Señor puede hacer en nuestras vidas, en las pruebas, en las luchas. Tenemos que darle gloria a Dios, tenemos que aprender a confiar en el Señor. Dice la palabra del Señor en el versículo 4, dice, tú dices, mi doctrina es pura y yo soy limpio delante de tus ojos. Dice que este hombre hacía todo de oídas. ¿Por qué? Porque si seguimos leyendo todo el libro, dice que él de oídas conocía al Señor. Tal vez usted congregó o está leyendo la palabra del Señor y está haciendo todo de oídas, no tuvo un encuentro personal con el Señor. Y eso es lo que Dios también nos enseña, que en las pruebas, en las luchas, en los procesos que hoy le llaman, ahí aprendemos, ahí tenemos el encuentro con Dios, ahí entendemos quién es Dios, que Él no tiene pensamiento de mal para nosotros, dice la palabra del Señor, sino de bien. Y que todo lo que nos acontece, tal vez lo echaron del trabajo, tal vez su familia está dividida hoy en día, es para que usted se aferre al Señor, lo busque al Señor. ¿Por qué? Porque dice que todo lo que nos acontece nos ayuda bien a los que amamos a Dios. Tenemos que buscar a Dios en todo tiempo. Como dice la palabra del Señor, tenemos que aferrarnos al Señor, resistir al diablo y Él va a huir de nosotros. ¿Por qué? Porque Él anda como el león rugiente buscando a quien devorar. Tal vez el enemigo se metió con pleitos, dificultades en su familia, en su matrimonio,
en la unidad de la familia. ¿Por qué? Porque Él quiere destruir eso, Él quiere destruir la unidad de la familia, y en lo contrario, Dios quiere la unidad, el amor, que nosotros representemos a Cristo en el amor, primeramente en nuestra familia, y también como familia modelo, que seamos modelo en el matrimonio, que seamos un modelo como esposa, como esposo, como hijos, como nietos, como siervo de Dios, como hijos de Dios, como lo fue Jesucristo. Y eso es lo que Dios quiere que comprendamos hoy, que todo lo que nos está aconteciendo, tal vez usted decidió dejar la vieja vida y se le volvió todo en contra, pero es una prueba, una lucha, es momentánea. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor nos dice que las momentáneas tribulaciones que estamos pasando hoy en día no se comparan a la gloria venidera. Tal vez usted ya no tiene más fuerza para seguir, pero hoy el Señor llegó con esta palabra para que usted pueda seguir hacia adelante, que no baje los brazos, que simplemente siga orando, siga clamando al Señor, creyendo con fe. ¿Para qué? Para que el Señor le responda y que usted pueda ver la gloria de Dios. Tal vez sus hijos se apartaron, están muertos espiritualmente, no quieren saber nada con las cosas de Dios, o sus padres, o su esposa, sus hijos, no lo sé. Usted tiene que orar y creerle al Señor. ¿Por qué? Porque nos cuenta la palabra del Señor, que al final de todo dice que cuando Él entendió quién era Dios, cuando comprendió quién era realmente Dios, dice que Dios le dio el doble de lo que tenía, le multiplicó en su finanza, en su riqueza. Dice que fue el hombre más próspero de ese tiempo, le dio hijos. Sí, lamentablemente no podemos reemplazar la pérdida de un hijo, pero Dios nos muestra hoy en día que la pérdida esa que Él tuvo es espiritualmente. Tal vez sus hijos están muertos espiritualmente. Usted tiene que orar y clamarle al Señor. ¿Para qué? Para que usted pueda ver a sus hijos sirviendo al Señor, para que pueda ver cómo sus hijos salen de los vicios, de las drogas, de la delincuencia, de donde quiera que estén. Su matrimonio, tal vez usted está orando para que el Señor restaure su matrimonio. Usted primeramente tiene que aprender a confiar en el Señor. Hoy Dios nos muestra cuando estamos en prueba de Dios, cuando estamos en proceso de Dios y cuando no, porque muchas veces, vuelvo a repetirlo, hay personas que dicen: Dios me procesó a lo largo de estos años para yo hablar de los vicios. No, el proceso empieza, las pruebas empiezan cuando nosotros dejamos toda la vieja vida y decidimos buscar a Dios. ¿Por qué? Porque ahí es cuando lamentablemente todos se nos ponen en contra por el nombre de Jesús, porque no entienden cómo el Señor Jesucristo nos perdonó, nos tuvo misericordia para perdonarnos y hacer una nueva criatura. ¿Por qué? Porque tal vez usted lamentablemente era un golpeador, era un hijo irrespetuoso, tal vez usted era un drogadicto, hacía muchas cosas malas, pero el Señor Jesucristo, si usted se arrepiente, si usted hace lo bueno, reconociéndolo al Señor Jesucristo en su corazón, Él lo perdona y lo hace una nueva criatura. Su Santo Espíritu lo ayuda. Por eso nosotros también congregamos. ¿Por qué? Porque el Señor nos instruye, nos alimenta con la palabra del Señor día a día. Ahora vamos a leer en el versículo 13, mire lo que nos dice. Dice: si tú dispusieres tu corazón y extendieres a Él tu mano, si alguna iniquidad hubiere en tu mano, y la echares de ti, y no consistieres que more en tu casa la injusticia, entonces levantarás tu rostro limpios de mancha y serás fuerte y nada temerás. Dice que si hace bien las cosas, este hombre Job, ¿por qué? Porque él decía hacer bien las cosas, pero cuando estaba bien, cuando era próspero, pero cuando vienen las pruebas, la lucha, ahí es que Dios nos prueba. Es cuando nosotros tenemos que reconocer lo malo que estamos haciendo. Por eso le dice: si tú dispones en tu corazón y extiendes a Él tus manos, si nosotros disponemos nuestro corazón, cambiar, dejar los vicios, hacer bien las cosas, estar en armonía con nuestra familia, en nuestro matrimonio, si decidimos dejar de endeudarnos, tal vez el Señor lo está prosperando en su economía, pero el enemigo se está metiendo. ¿Por qué? Porque el Señor lo ayudó a salir de una cuenta y usted vuelve a meterse en cuenta, vuelve a meterse en cosas que el Señor no quiere que usted se meta. Simplemente usted tiene que confiar en el Señor de todo corazón, pedirle que le ayude. ¿Por qué? Porque dice que en donde termina nuestra fuerza, entra el Señor para ayudarnos. También dice en el versículo 14, dice: si alguna iniquidad hubiere en tu mano y la echares de ti, y no consistiere que morare en tu casa la injusticia. Eso es lo que hablamos hoy, que dice que había un sacerdote llamado Elí que le consentía a sus hijos, le dejaba que hagan lo malo. Nosotros como hijos de Dios no podemos permitir que el pecado more con nosotros en nuestra casa. ¿Por qué? Porque el Señor nos dice en su palabra que el que quiere ser amistad con el mundo se constituye enemigo de Dios. Tal vez usted está hablando del Señor Jesús, quiere hacer bien las cosas, pero su familia no le ayuda, o usted mismo tal vez es un tibio que dice ser cristiano pero tiene una doble vida. ¿Por qué? Porque tiene vicio, habla mal, dice malas palabras. ¿Por qué? Porque lo negamos. Cuando nosotros con nuestras actitudes también nos negamos,
no es necesario a veces ni que hablemos, sino con nuestro testimonio tal vez lo negamos. ¿Por qué? Porque el Señor nos muestra que cuando Pedro lo negó a Jesús, dice que él empezó a maldecir, empezó a hablar mal. Tal vez muchas veces no entendemos que tenemos que hablar bien, tenemos que dejar de hablar como hablábamos en la vieja vida y hablar como hijos de Dios, hablar palabra de bendición y no de maldición. Y dice en el versículo 15, dice que si nosotros hacemos todo esto, dejamos de hacer lo malo, reconociendo de corazón que somos hombres pecadores, dejándole que el Señor obre nuestras vidas, dice en el versículo 15, dice, entonces levantarás tu rostro limpios de mancha y serás fuerte y nada temerás y olvidarás tu miseria o te acordarás de ella como aguas que pasaron. Dice que si nosotros reconocemos y hacemos bien las cosas, vamos a levantar nuestro rostro. ¿Por qué? Porque vamos a tener esa confianza, vamos a saber que servimos a un Dios vivo, poderoso, que levantó a Jesucristo de entre los muertos. Y si lo ayudó a Jesucristo a pasar las pruebas, las luchas, cuando nadie estaba con Él, el Señor también nos va a ayudar y nos va a bendecir con toda bendición. ¿Por qué? Porque el Señor nos dice primeramente que Él no quiere bendecir como prospera nuestra alma, así Él no quiere bendecir en todas las áreas, pero primeramente tenemos que buscar el reino de Dios y su justicia, y lo demás viene por añadidura. Simplemente tenemos que ser obedientes a la palabra del Señor. El Señor nos está diciendo, tal vez el Señor nos está diciendo, no se meta más en deuda, haga bien las cosas, no esté peleando más con su familia, hable bien, hable con amor. Tal vez está diciendo el Señor eso, o tal vez el Señor nos está pidiendo que dejemos los vicios, que dejemos de hacer una doble vida, que nos pongamos en santidad para el Señor. ¿Para qué? Para poder ser bendecidos. Eso es lo que Dios quiere que comprendamos hoy. Las pruebas y las luchas, cuándo empiezan y cómo salimos victoriosos si ponemos los ojos en el autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús ante todo. Ahora yo le animo y le invito, si alguno tiene algún pedido de oración, si lo quiere escribir. Mientras tanto vamos a orar al Señor. Pero al fin llegué. La luz llegó a mis ojos aunque lo dudé. Fueron muchos valles de inseguridad los que crucé. Fueron muchos días de tanto dudar, pero al fin llegué y entendí que para esta hora he llegado, a este tiempo nací, en sus propósitos eternos yo me vi. Para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer. Entre sus planes para hoy me encontré. Y nunca imaginé que dentro de su amor y dentro de sus planes me encontrara yo. Fueron muchas veces que la timidez me lo impidió. Fueron muchos días de tanto dudar, pero al fin llegué y entendí que para esta hora he llegado, a este tiempo nací, en sus propósitos eternos yo me vi. Para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer.
tus ojos, vamos a estar orando al Padre. Padre Celestial, te damos gracias, gloria y honra. Gracias por tu presencia, Padre amado. Ante todo, y gracias por esta palabra de bendición y de edificación para nuestra vida. Porque tal vez no comprendíamos por qué tantas luchas, por qué tantas pruebas, Padre amado. Si decidimos hacer bien las cosas o queríamos hacer bien las cosas y no entendíamos y tal vez nos apartamos, mis hermanos se apartaron. Pero hoy tú nos muestras, Padre amado, que es necesario para que nosotros aprendamos a confiar en ti, a poner los ojos en Jesucristo, que es el autor y consumador de la fe. ¿Por qué? Porque si ponemos los ojos en Jesucristo, vamos a salir victoriosos y vamos a poder decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Por qué? Porque si nosotros nos aferramos a ti, Padre Celestial, el enemigo va a huir de nuestra familia, de nuestras áreas, Padre Celestial. Tal vez el enemigo se metió con luchas, dificultades, con pelea en nuestro matrimonio, en nuestra familia, con nuestros hijos, Padre amado, o con nuestros padres. Si nosotros nos aferramos a ti, tú nos vas a dar la victoria, Padre Celestial. ¿Por qué? Porque tú nos quieres bendecir con toda bendición. Por eso te damos gracias, Padre amado, porque hoy tú nos hablas también que tenemos que ponernos a cuenta contigo, Padre Celestial, reconociendo nuestras faltas, nuestros errores. Hoy te pedimos perdón, Padre amado, por todo lo que estábamos haciendo mal, y que tú nos muestres también, Padre Celestial, las cosas que tal vez estamos haciendo mal y no las comprendemos. Que tú nos puedas mostrar, Padre amado, para que podamos cambiar, Padre Celestial. ¿Para qué? Para que podamos ser nosotros de bendición, Padre Celestial, porque así como nos dice tu palabra, Padre amado, que tú nos quieres prosperar en todo, así como prospera nuestra alma, Padre Celestial. Hoy reconocemos nuestra falta, nuestro error, y te pedimos perdón por ello, Padre amado. Y te pedimos que tu Santo Espíritu, que comenzó la buena obra, la perfeccione, Padre Celestial. Que tú eres el alfarero, Padre Celestial. Estamos en tus manos, y aunque nos duela, aunque no entendamos, Señor, hoy comprendemos que tenemos que aferrarnos a ti y vamos a salir victoriosos, Padre Celestial, de este desierto. Tal vez mis hermanos estaban peleados, vuelvo a repetirlo. ¿Por qué? Porque en estos tiempos, lamentablemente, el enemigo se metió en los matrimonios, en la comunión con los hijos, con los padres, en la familia, Padre Celestial. ¿Por qué? Porque él quiere matar, hurtar y destruir, dice tu palabra, pero tú quieres darnos vida y vida en abundancia, Padre Celestial. Hoy te pedimos también, Padre Celestial, por la familia de mi hermana Patricia Rivarola y por la familia de Camila, Padre Celestial, Camila Villarreal, que pidió por ella y por sus hijos, Padre Celestial. Yo te pido que tú le estés respaldando, Padre Celestial, y que le estés mostrando tu gracia y tu misericordia, Padre Celestial. Y como nos dice tu palabra, tú estás con nosotros hasta el fin de los tiempos. Hoy tu Santo Espíritu hizo la obra, Padre Celestial, comenzó la obra, Padre amado, y sabemos que pronto vamos a poder decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y también pronto vamos a decir: mi casa y yo servimos al Señor. Por eso te damos gracias, gloria y honra una vez más en el nombre de Jesús. Amén. Yo me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. Le doy las gracias por compartir su tiempo y espero que podamos poner por obra esta palabra, que seamos oidores y hacedores de la palabra. Tal vez nos cuesta, tal vez no entendemos las cosas, pero tenemos que pedirle al Señor que nos fortalezca, tenemos que pedirle al Señor que nos guíe espiritualmente. ¿Para qué? Para que podamos ser victoriosos. Y el Señor le dice a mi hermana Patricia Rivarola que no llore más por sus hijos, así como le dijo a la viuda de Naín, que su hijo estaba vivo. ¿Por qué? Porque el Señor hoy tocó los corazones de los hijos. Él vio el clamor, el llanto, las oraciones de usted, y el Señor le va a responder, le va a dar pronta respuesta. Que no llore más, simplemente que profetice y que dé gloria a Dios, que dé palabra de bendiciones a sus hijos, que siga viendo, caminando por fe, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús. Siga firme, que pronto va a ver la gloria de Dios. También a mi hermana Camila, el Señor le dice que si usted se arrepiente de sus pecados, así como le dijo a María Magdalena, que Él no la condenaba. ¿Dónde están los que te acusan? Ni yo te condeno. Si usted hace bien las cosas, si usted decide caminar, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús, usted va a ver la gloria de Dios, va a ver cómo el Señor obra a su favor. A pesar de, se pueden ir todos, como dice la palabra del Señor.
su padre y su madre lo pueden dejar, pero el Señor siempre va a estar con nosotros hasta el fin de los tiempos. Por eso le doy las gracias una vez más, que la paz del Señor sea con ustedes y será hasta la próxima. Bendiciones.